queremos saludar a todos los que están aquí presentes y a los que están por venir. Gloria a Y Dios. a los que están viendo por las redes sociales. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Aleluya. Vamos a tener en 1 Samuel 17, del 1 hasta el 26, porque de esto se va a tratar la prédica. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito el nombre de Jesús. ¿Pueden poner de pie, por favor? Aleluya. Y la palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Asca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín del cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y de jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee contra mí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, y el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 10,000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí
le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si están bien. Mientras él estaba con ellos, he aquí que el paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat y el filisteo de Gat, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cuando uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar a hermana Sara. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Después de haber leído esta porción poderosa, quiero que cierre sus ojos y le digamos al Señor que Él se encargue de este servicio. Aleluya. Que sea el Señor y el Espíritu Santo llenando nuestras vidas y también la vida de los que nos están viendo a través de las redes. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Señor amado, tu gracia, tu favor y tu misericordia, que es por tu bondad que estamos aquí. Porque aún, Señor amado, reconocía, Padre, el profeta, que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, Dios amado, y tu benevolencia y tu bendición se muestra cada mañana, Señor, al despertar. En esta hora, Dios mío, te ponemos en tus manos de amor cada vida. Mira, Señor amado, cada uno de los hermanos que con un corazón contrito, humillado, han venido delante de ti, Señor amado. Llena cada vida, llena cada corazón. No conocemos, Señor amado, al 100% de la necesidad, pero tú que sabes y conoces todas las cosas, y quien escudriñas la mente y el corazón del hombre, tú sabes y conoces, Señor amado, la necesidad espiritual, moral, material, física, económica, emocional de cada uno. Y es por eso que ahora te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret: llena, Padre, llena cada vacío, llena cada corazón. Oh Dios mío, toma control de toda emoción en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. De todo aquel pensamiento, Señor amado, que no viene de ti, de todo aquel pensamiento que es contrario a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo llenando esta atmósfera. Prepara esta atmósfera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios amado, en el nombre de tu Hijo te pedimos que seas tú, Señor amado, así como te mostraste, Señor amado, a David para vencer a este gigante, que también tú ahora te muestres, Señor amado, para vencer a aquellos gigantes que ni tan siquiera podemos ver, pero que tú sabes y conoces dónde están. Que todo plan del enemigo sea ahora derribado en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún los aires, norte, sur, este y oeste, son purificados por la voluntad del Padre, son purificados por la voluntad del reino, son purificados por la sangre de Cristo. Toda hueste espiritual de verdad ahora retrocede, todo plan del enemigo ahora retrocede, porque ninguna arma forjada contra la vida de tu pueblo prosperará, porque ninguna arma forjada prosperará, Señor amado, en el nombre
llena su vida, llena sus corazones, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, que cada uno de ellos pueda ser lleno a través de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo les abrace, que tu Espíritu Santo les llene, que tu Espíritu Santo pueda reinar en sus vidas y en sus corazones y les pueda liberar de todo ataque del enemigo y de todo mal pensamiento. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Te bendecimos. Te adoramos, Rey. Levanta tus manos y adora al Señor junto con nosotros esta tarde. Recibe la gloria del Señor esta tarde. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios,
Señor. Dígale, mi alma clama por ti, Señor. ¿Sabes cuánto te necesito, Dios? Aleluya. Tu iglesia clama por ti, Señor. Tu iglesia clama por ti, Señor. Como la tierra desea la lluvia, como el invierno a la primavera, así te anhelo, estoy sediento y quiero más de ti. Ya me cansé de vivir para mí, solo contigo puedo ser feliz. A ti me acerco, vengo a tu encuentro, abrázame, te necesito ahora, ahora, el Espíritu de Dios y llena hoy todo mi ser, derrama de tu gloria, venga viva, oh Señor, el fuego en mi corazón, te necesito ahora. Dígale, te necesito ahora, Señor, aún hasta ayer te necesito hoy, Señor. Como la tierra desea la lluvia, como el invierno a la primavera, así te anhelo, estoy sediento y quiero más de ti. Ya me cansé de vivir para mí, solo contigo puedo ser feliz. A ti me acerco, vengo a tu encuentro, abrázame, te necesito ahora, ahora, el Espíritu de Dios y llena hoy todo mi ser, derrama de tu gloria, venga viva, oh Señor, el fuego en mi corazón, te necesito ahora, ahora, ven Espíritu de Dios y llena hoy todo mi ser, derrama de tu gloria, venga viva, oh Señor, el fuego en mi corazón. Al sentir tu presencia jamás seré igual. Hoy me rindo a ti y entrego mi voluntad. Al sentir tu presencia jamás seré igual. Hoy me rindo a ti y entrego mi voluntad. Te necesito ahora, ahora, ven Espíritu de Dios y llena hoy todo mi ser, derrama de tu gloria, venga viva, oh Señor, el fuego en mi corazón, te necesito ahora, ahora, ven Espíritu de Dios y llena hoy todo mi ser, derrama de tu gloria, venga viva, oh Señor, el fuego en mi corazón, te necesito ahora, te necesito, Señor. Se lo puede expresar en sus propias palabras, hermano, dígale, te anhelo, te necesito, Señor, yo te amo. Oh, eres quien ama mi alma, Señor, aleluya. Así, Señor, como la tierra desea la lluvia,
así te anhelamos, oh Dios, en esta hora. Como el invierno desea la primavera, Señor, así. Así te anhelo, estoy sediento y quiero más de ti. Ya me cansé de vivir para mí, dígalo. Ya me cansé de vivir para ti. Solo contigo puedo ser feliz. Solo contigo puedo ser feliz. A ti me acerco. A ti me acerco, vengo a tu encuentro, abrázame, te necesito ahora, ahora. Ven Espíritu de Dios y llena hoy todo mi ser, derrama de tu gloria, ven aviva, oh Señor, el fuego en mi corazón, te necesito. Ven y llénanos, Señor, te necesitamos. Ven y satura, Señor, que nuestra copa rebose de ti, Señor, y que no quede espacio para nada más. Nuestro anhelo es agradarte, Señor. Nuestro anhelo es agradarte, Señor. Por eso necesitamos llenarnos de ti en este día, Señor, y siempre. Oh, Señor. Sí, Señor. Levante sus manos al Señor, hermano. Levante sus manos. Levante sus manos al Señor. Aleluya, aleluya. Invitamos que sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas todo el tiempo. De tu Espíritu, Señor, y perdernos en tu presencia todo el tiempo. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu, en el océano de tu Espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu. Y allí Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Como fuego.
Día de Pentecostés, Espíritu Santo.
Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, quemando toda impureza, Señor, en el nombre de Jesús. Como en Pentecostés. Oh, sí, Señor, y llévate toda impiedad. Y lléname de nuevo. Llévate todo deseo de Vamos, ruega al Señor, hermano. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, dígale, desciende. Desciende como fuego, como en Pentecostés. Y lléname de nuevo. Le decimos la última vez, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, ven y desciende como fuego. Desciende como fuego, desbaratando toda obra de las tinieblas, como en Pentecostés. Y lléname de nuevo. Y lléname de nuevo. Hágalo, hágalo usted mismo, hermano, pidiéndoselo. No espere alabanza, no espere canción. Diga al Espíritu Santo, lléname de nuevo. Si se le había olvidado, si se les había olvidado que Él lo puede hacer, Él lo hace en esta hora. Él hace cosas nuevas, Él hace cosas magníficas en esta hora. Él te restaura, Él te renueva. Él te hace una nueva persona. Aleluya. Eso es lo que haces tú, Espíritu Santo. Eso es lo que haces tú, Espíritu Santo de Dios. Tú cambias las cosas, tú cambias nuestra vida. Cambia la perspectiva, Dios, que nosotros tenemos de la vida y nos transformas a tu parecer. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Dígale gracias, Espíritu Santo, por llenarnos en esta hora. Síguete glorificando, Señor, síguete manifestando. Y si hay áreas de nuestra vida que todavía no te hemos entregado, aquí estamos en esta hora. Aquí estamos en esta hora, rindiéndonos delante de tu altar. Nos postramos, nos rendimos delante de ti, Señor. Así en esa actitud, hermano, los que estamos aquí, los que están en casita, donde quiera que esté, en esa actitud de adoración, permitamos que sea su presencia, la presencia del Espíritu Santo, gobernando nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, para que sea Él tomando la gloria todo el tiempo en nuestra vida, sea con nuestro pensar, con nuestro hablar, con nuestro actuar. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Señor, toma la autoridad, te permitimos en esta hora que hagas lo que tengas que hacer. Sabemos tu forma de proceder, que no entras si no te permitimos entrar. En esta hora te decimos, toma la autoridad que tú tienes. Toma autoridad sobre nuestra vida, la vida de los amigos, la vida de cada familia, Señor, y cambia la situación. Tú eres la respuesta, Señor. Por eso nos acercamos confiadamente delante de ti. Maravilloso, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Síguete glorificando en nuestras vidas en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Gracias. Muévete con poder y autoridad, Señor, cambiando la atmósfera, cambiando el ambiente, Señor, donde muchos, oh Dios, se sentían fracasados. Tú das la victoria en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, papá, gracias, Rey. Gracias, Señor, gracias, papá, aleluya. Exaltamos al Señor, ¿le parece si damos un mejor aplauso? Lo hacemos entre todos. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Oh, cuando el Señor hiciere volver la cautividad. ¿Qué dice?
seremos como los que sueñan. Hermano, decimos, cuando el Señor hizo devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de gran alabanza, y entonces dirá
conforme al corazón de Jehová. El deseo de todos los que estamos aquí, de los que se van a estar añadiendo y de aquellos que nos están viendo, de los que están conectados, que sea nuestro deseo y pasión andar conforme al corazón de Jehová y que Él reciba la gloria todo el tiempo, porque le recordamos esto: el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. Él es el único digno de toda gloria y de toda honra todo el tiempo. Nuestro hermano Rafael continúa con nosotros, hermanos, en esta hora. Precioso el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Bueno, queremos saludar también a la hermana Alicia Aguilar y a la hermana Rubio, que los visitan por primera vez. La otra hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? Es segunda vez, Oh, la segunda vez, yo primera vez que lo dije, perdón. Amén, amén, amén. Bueno, solo era el saludo. A continuación tenemos el mensaje con la hermana. Gloria a Dios, amén. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hemos tenido un momento glorioso en la presencia del Señor. Cuando la palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, cuando yo recuerdo esa palabra y me regocija, yo deseo que ese momento sea un viernes en la noche y que podamos hacer una vigilia hasta el amanecer. ¿Cuántos se anotan con esa vigilia? Aleluya. Amén. Necesitamos adorar aún más. En medio de la alabanza hay quebranto, hay liberación, se rompen ataduras, se va la tristeza, se va la soledad. Y es por eso que cuando usted regresa a casa, usted no llega igual, usted llega a otra. Usted llega en el Espíritu Santo fluyendo bajo la voluntad del Señor. Aleluya. Así que vamos a leer en el mismo capítulo de Samuel, primero de Samuel, capítulo 17, donde nuestro hermano Rafael llegó la lectura esta tarde. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Y también otra vez decimos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Todos los hermanos que están presentes y también los hermanos que están siguiéndonos a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la casa del Señor para adorarle. Porque si usted está ahí conectado, también está recibiendo del Señor. Amén, aleluya. Vamos a leer todo el capítulo de 17 de Primera de Samuel. Usted ya sabe a lo que estamos refiriéndonos, ¿verdad? Entonces vamos a leer a partir del versículo 8, que nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: porque salen todos ustedes a pelear. Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan pues a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo los mato a ustedes, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Estoy leyendo en la traducción viviente. Si usted ve o escucha alguna de las palabras un poco diferentes, pero me gusta cómo David enfrenta esto y dice: y oyendo Saúl y a todo Israel palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, el último. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y ahí así lo hizo durante 40 días. Y dijo, aleluya, en el 17, y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora, hijo mío, para tus hermanos esta efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos prontos al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, o sea, el capitán del ejército. Y mira ahí a tus hermanos a ver si están buenos y toma de ellos prendas. Y Saúl y ellos y todos los que de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como había mandado. Y llegó al campamento. Cuando el ejército salía a la orden de la batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de la batalla, y Israel y los filisteos, ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga a mano del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, mientras él hablaba con ellos. Y he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia con gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciera el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y su familia no pagará más tributos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Padre, en esta tarde una vez más te pedimos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, aún nuestros ojos, Padre, para que podamos ver lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Oh Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo no sé cuántos de mis hermanos ahora están en oprobio a la causa de la soledad, de la tristeza, de la depresión. Yo no sé cuántos ahora están en oprobio por alguna situación o circunstancia difícil, pero tú hablarás a este pueblo para que no tenga miedo y para que pueda hablar con voz poderosa, con voz de mando de parte del cielo, Señor amado. Que tu palabra haga rema en nuestro espíritu y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, en esta tarde. El tema para esta tarde es bien peculiar. Y hasta usted puede decir, bueno, y es que ahora van a hablar de algún quesero o de qué, porque el tema es los quesos para el capitán y la onda para el Goliat. ¿Por qué quise poner este tema? Porque si usted analiza la situación de David, podemos llegar al final del mandado que David hizo. David estaba haciendo un mandado mientras oía que aquel filisteo provocaba a los escuadrones del Dios viviente. Y también desde que hablamos que vamos a leer en primera y segunda de Samuel, usted ya se imagina como lector de la palabra, que pues vamos a hablar del reinado de Saúl y del reinado de David. ¿Por qué? Porque en estos 2 libros es donde dejó escrito el profeta Samuel todo lo que sucedió en el reinado de Saúl y también de David.
Pero cuando yo analizaba la vida de David, tengo más o menos, creo que más de un mes de estar volviendo a leer estos libros y volviendo a sacar la esencia del reinado de David. Porque todos hablan del gran rey David, el hombre más mencionado. Pero este hombre, todo lo que tuvo que pasar para llegar al trono. Y cuando nosotros vemos el primer paso que tuvo David para llegar al reinado, aunque usted tal vez no lo vea así porque a veces leemos rápidamente, pero lo primero que David tuvo fue humildad en su corazón. ¿Por qué? Porque también, aunque él había sido ungido, él seguía siendo el hombre humilde, el joven, no hombre. Porque imagínense que David todavía era un pequeño cuando lo fueron a ungir. Y vamos a ir viendo poco a poco las características de David. ¿Por qué David llegó a ser rey? ¿Y por qué David, y aún Pablo en el Nuevo Testamento sigue describiendo un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué era lo que David hacía? ¿Qué era de diferente? ¿Qué era de peculiar lo que David hacía? En el capítulo 16 del siempre el primer libro de Samuel, nosotros vemos el ungimiento. Pero es que el detalle es que aunque Dios lo había elegido y aunque Dios lo había ya apartado, nunca de nuestras vidas las circunstancias difíciles se van a ir. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros, pero no ha prometido sacarnos de las circunstancias difíciles, ni de los problemas, ni de los oprobios, porque esos son los que nos ayudan a usted y a mí a crecer y a madurar en el reino. En el ungimiento de David en el capítulo 16, vemos cómo el profeta Samuel llega a su casa y lo unge para ser el próximo rey de Israel. Pero también esto no fue de la noche a la mañana. Y aún antes de que David fuera ungido, usted ha analizado la vida de David. La palabra del Señor describe que David era un pastor de ovejas, que David pasaba en las montañas con palos, con piedras, con ondas. David pasaba retirado totalmente de su familia, no porque él quería, sino porque su trabajo se lo permitía. Su trabajo le permitía esa situación, pasar alejado de su familia. Pero en medio de que él pasaba alejado de su familia y en medio de que él solo pasaba en el cerro, ¿sabe qué es lo peculiar que David tenía? Que aunque en ese momento no tenía padre, no tenía madre, ni no tenía hermano, y solo tenía un cerro escobroso y un montón de ovejas y un montón de palos, David ahí se subía a esos cerros a adorar a Dios. David ahí se subía y le decía al Señor: tú eres mi pastor y nada me faltará. Ahí él llegaba y hablaba con su Dios. Esto era lo que hacía la diferencia de David. Aunque él estaba solo, esto implica que no importa que cuánta soledad usted tenga, no importa que usted esté solo en este país, pero en el medio de esa soledad tiene que apartar un momento para irse solito con su Dios, porque ¿sabe a dónde se manifiesta el Señor? En la soledad. Cuando usted le dice: Padre, estoy tú y yo aquí, solamente tú y yo, solamente tú y yo, Padre. Pero yo quiero decirte que en medio de todo quiero honrarte, quiero serte fiel, porque dependo solamente de ti. Eso era lo que hacía ser diferente a David. No eran los palos, no era la onda, no eran las 5 piedras, era que David siempre apartaba su tiempo. Y no crea usted que David tenía una buena situación familiar. En primer lugar, era un pequeño, era un adolescente. Ningún adolescente tiene su vida completamente terminada o definida, porque usted sabe todos los problemas que enfrentan los adolescentes. O acuérdese cuando usted era un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza más bien a comprender la vida y empieza a tener varias etapas emocionales, físicas, confundidas en su mente. Y en medio de eso David estaba bregando y también estaba bregando con el desprecio de sus padres.
También estaba bregando con el desprecio de sus hermanos. ¿Por qué? Lea el capítulo 16. Dice que cuando el profeta Samuel llega para ungir a David, habrá algo más duro en uno como siervo de Dios, como elegido del Señor. Y no estoy trayendo a memoria cosas pasadas para abrir sus heridas, ni para vanagloria de la vida, no. Es para testimonio, para que usted sepa de que nosotros dependemos de Dios. Pero para un hijo de Dios habrá algo duro que su líder espiritual o el profeta que se diga llamar de la iglesia lo menosprecie. Usted puede tener cualquier contienda con su hermano, con el que se siente en la última banca, y a buen latino, a usted no le da ni frío ni calor. Pero que le haga una pasada, como decimos, el pastor. Que le haga un mal aire la pastora. Que le haga un mal aire el consejo de la iglesia. Usted llora moco suelto. Pero David no. David se iba al cerro a orar y a decirle al Señor: dependo de ti, Padre, en ti confío. ¿Sabe por qué? A veces lloramos y nos duele que los mismos seres queridos que nosotros decimos que nos aman son los que más nos desprecian. Pero el ejemplo es David, que en medio de toda soledad tenía padre y madre, pero él se sentía solo, aún por el mismo profeta Samuel. ¿Por qué? No estamos hablando mal del profeta Samuel, pero es que también era humano como usted y yo, que podemos tener errores. Dice que cuando llega para hacer el sacrificio a la casa de Isaí, el padre de David, dice que los primeros 3 que entraron fueron el primogénito, Abinadab, dice, Eliab y Sama. Y la palabra del Señor dice que Eliab era un muchacho alto, bello, con buen porte, era soldado, imagínese usted. Y cuando el profeta Samuel lo llega a ver, dice que dijo en su mente: este es. Por la apariencia. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar por la apariencia? Pero Dios no es como nosotros, gracias al Señor. Que Dios es soberano y conoce nuestros corazones. Y le dice al Señor: no mires a su parecer, porque eso yo lo desecho. No mires, porque yo miro lo que está dentro. Yo miro lo que hay en su corazón. Y no es ese, le dice el Señor. Ay, Padre, perdóname, dijo el profeta Samuel. Después viene Abinadab. Después, bueno, total, que pasaron todos los bellos, todos los grandes, todos los frondosos. Porque dice que tenía ¿cuántos hijos? 8. Pasaron todos los 7. Y nadie era. Pero el ignorado David, o sea que los atrevidos se habían atrevido a hacer la ceremonia sin el hijo, o sea que estaba olvidado, estaba aislado. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así en su casa? Ay, que mi papá quiere más a mi hermano porque está chiquito. Ay, que mi papá quiere más al primogénito porque es el primero. No te importe eso. Porque la palabra de Dios dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y todo lo que tú pasas desde tu niñez es para marcar el propósito y el final de tu ministerio. Dice la palabra de Dios que le dijo Samuel: ¿son todos estos tus hijos? ¿Son todos estos? Y no me quiero imaginar a cuánto tiempo reaccionó Isaí. ¡Ay, no! Ahí hay el último, el chiquitito, aquel, el que hiede a ovejas. No me quiero pensar yo ni qué olor tenía David. No quiero, pero que conste que David olía mal a ovejas porque trabajaba, no era porque no se bañaba. Así que tampoco, no nos vayamos a pasar de pensamiento, ¿verdad? Pero yo veo que David está siendo ignorado por ser el más pequeño. ¿Cuántos de nosotros a veces por ser chiquitos, ay sí, queremos también como sobreprotegerlos? Ay, que siempre andamos guardándolos, cuidándolos más que los grandes, porque pues los grandes ya se pueden defender.
hay ayuno, ven, tráelo. O sea que el ignorado David, todos se habían olvidado de él, aún hasta los siervos, porque desde que llegó el profeta, los siervos de ellos porque créanme, que la familia de David no era pobre, ellos tenían de qué vivir, y tenían muchos siervos, pero aún los siervos se olvidaron de decirle: David, ven, que va a haber una ceremonia, viene el profeta Samuel a hacer un sacrificio. Aún en el ungimiento, él fue ignorado por el profeta de Dios. Aún en el ungimiento, él fue ignorado por el hombre que escuchaba la voz de Dios. ¿No te parece familiar? ¿No te parece familiar cuántas veces te has acercado a un líder y has dicho: el Señor ha puesto en mis labios esta palabra para usted? Bueno, muchas gracias a Dios, goodbye. Y él, la palabra que usted le da, la ignora. Mas no sabe que usted ha estado en ayuno y oración, porque Dios lo levantó en la madrugada para orar por él o por ella. ¿Verdad que duele? Duele. Pero de ahí hay que sacudirse, hay que levantarse. De ahí hay que sacudirse el polvo y hay que levantarse y seguir haciéndole la guerra al enemigo. Aún en el ungimiento, David fue ignorado. Su padre, su madre, sus hermanos. Y para cerrar con broche de oro, por el profeta de Dios. En el ungimiento fue ignorado, olvidado. Pero mire, David sabía quién era. Un cipote, como decimos a buen latino. Un patojo chiquitito. Un güiro, un cipote. Un bicho. Como decimos allá en Centroamérica. Este bicho va a ser el rey de Israel. Ese bicho. Pues en el ungimiento David pasó mucho desprecio de parte de sus padres y aún del profeta del Señor. Entonces Dios hace mostrar que aún en medio de todo lo que nosotros estemos pasando, tenemos que levantarnos. Porque mire, si muchos bravucones de nosotros hubiéramos llegado de último, usted pierde la bendición. Ajá, y usted, ¿por qué está haciendo aquí el altar y usted no me llama, papá? Por tanto siervo que hay ahí y usted no me mandó a llamar. Papi, ¿qué pasa? Mamá. David dice que llegó humilde y le dijo el Señor: este es. Y solo llegó a meter su cabecita para que el Señor lo ungiera. Y desde ahí en adelante el Espíritu del Señor vino, reposó sobre David, y ahí que se agarre el diablo. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo y de repente no esperes que el pastor llegue con un cuerno. Aunque si lo trae y lo consigue, tráigalo. Lo podemos usar como acto profético. Pero no espere como en el tiempo antiguo que vamos a llegar a un... Pero usted sabe la palabra que Dios le ha dado. Dios sabe la palabra que Dios le ha dado. Y usted no se puede quedar en el llanto. Usted no se puede quedar quejándose. Ay, que nadie me quiere, que nadie me ama, que todos me ignoran. Ay, todo lo que pasa en esta iglesia. Levántese, sacúdese y vaya hacia otra. Pero venga a adorar al Señor. Venga a servir al Señor. Pero no le levanta el trofeo a Satanás. Esto es lo que yo siempre le he dicho. No importa cuántas veces usted pregunte de dónde somos, cómo trabajamos, venga, infórmese. Pronto vamos a tener una sesión donde vamos a decirle dónde están todas las ofrendas y diezmos. Pero usted tiene que buscar un lugar donde congregarse y donde sirva. No importa lo que le haya pasado. La ciudad de London está totalmente dañada. Porque a pesar de malos ejemplos que todos los pastores han dado, venimos a veces a pagar cosas que no debemos. Pero esa no es excusa para que usted esté llorando y esté deprimido en su casa, diciendo: me dañaron y no me puedo curar, no me puedo sanar. Dios quiere una iglesia sana. Eso es así, aleluya. El Señor, cuando vino y depositó el aceite en su cabeza y lo ungió, de ahí empezó a temblar el diablo. De ahí empezó a temblar el enemigo. ¿Por qué? Porque aún usted bien sabe lo que David hacía. Dice la palabra del Señor que desde ahí en adelante empezó a notarse el nombre de David en la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a notarse
nombre de David en la ciudad desde ese momento, porque Dios lo había ungido. En el momento en que David empieza a adorar a su Dios con aquel arpa, en el momento en que David empieza a decir, yo me levanto a adorar a Dios, desde ese momento David no era igual. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en el capítulo anterior que también fue ignorado y olvidado por el mismo rey. La palabra de Dios dice que David ya era un hombre con renombre en su aldea, en su pueblo. ¿Por qué? Porque en cierta manera usted sabe bien que el rey David y el rey Saúl hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y el espíritu del Señor se apartó de él, y Dios le mandó un mal espíritu para que lo atormentara. Y dice que empezó el rey Saúl a ponerse más loco de lo que él era. Y cuando lo empezaron a ver que estaba mal emocionalmente, vinieron sus siervos y lo aconsejaron y le dijeron, mira, deberías de buscar a alguien que sepa tocar el arpa, que sepa cantar, que sepa adorar, para que se te vayan todos esos, decían allá en mi familia, se te vayan todos esos espíritus chocarreros. Usted se acuerda de ese programa, mi hermano así nos decía a nosotros. Todos esos malos espíritus de ira, de contienda, de que a veces llegan a tu vida y que tú no puedes bregar con ellos. Saúl estaba pasando ese momento porque había desobedecido al Señor. Y viene un siervo del rey y le dice, Señor, yo conozco un hijo de Isaí que te sabe tocar el arpa. Es un hombre sabio en sus palabras, prudente, que adora muy bien, canta y toca, y Jehová está con él. O sea que empezó a regarse la fama que David tenía de un adorador, de un hombre conforme al corazón de Dios, porque él adoraba, no importa dónde anduviera, él adoraba, no importa con quién estaba, él adoraba, no importa dónde estaba, él servía a su Dios. Y dice la palabra de Dios que vino el rey y lo llamó y hasta pidió a su padre que David estuviera varios días. Porque cuando venían los demonios a atormentar al rey Saúl y empezaba David a tocar el arpa, dice que una atmósfera de adoración, una atmósfera del Espíritu Santo, una bendición sobrenatural. Y dice que aquel demonio que atormentaba al rey Saúl huía cuando David cantaba. Cuando David cantaba, huía el enemigo. Cuando David tocaba el arpa, huía el problema. Cuando David tocaba el arpa y adoraba a Dios, el diablo se corría. Cuando tú y yo adoramos, ¿quiénes llegan o quiénes se van? Esa usted se la contesta sola. Se la contesta usted solito. Pero es necesario que levantemos una alabanza y una adoración donde huya el enemigo, donde corra el enemigo, porque en la alabanza el Señor habita. Dios hace mostrar el don que le dio a David. ¿Por qué? Porque a causa de la desobediencia de Saúl, la voluntad de Dios empezó a formarse y lo llamaron para que fuera a adorar al templo, al rey, adorar en el trono del rey. Aquí hay algo poderoso. Él tenía alivio cuando David adoraba, cuando David exaltaba, pero aún así él seguía siendo el más ignorado y el más subestimado, porque dice que él regresó de nuevo. Fue unos días que sintió que el rey Saúl pidió que David se quedara en su trono, que se quedara ahí a la par, porque sabía que cuando él cantaba y adoraba, los demonios huían. Era la única manera. Ahí no adoraba el rey del ejército, Abner. Ahí no adoraba los valientes de Saúl, no. Cuando adoraba a David es que corrían los demonios. Cuando adoraba a David es que se iba el enemigo. Pero aún así él seguía siendo el más ignorado. ¿Por qué? Porque todavía él regresa a casa de su padre. Y a veces podemos pensar, o pueden venir pensamientos a nuestra vida. Hace tantos años Dios me dio una palabra. Hace tantos años Dios me dio una promesa y no se ha cumplido. ¿Cuántos años llevo esperando la promesa del Señor?
El reinado de David no fue de la noche a la mañana. Dios tenía planes y propósitos para que él se fuera preparando. Y dice que cuando después de estar en el trono a la par de Saúl, tocando para el rey, él regresa a su casa. Él regresa a su oficio, a ser pastor de ovejas. Él regresa. ¿Por qué? Porque el Señor se empezó a glorificar y el Señor en el espíritu, me imagino que le ha de haber dicho: David, te voy a llevar al trono, te voy a llevar ahora a la par para que conozcas dónde pronto vas a estar, porque tú eres el rey. Pero David dice que mientras estaba en el trono a la par de Saúl, dice que mire, se conducía con prudencia. Con prudencia se conducía. ¿Por qué? Porque David ya sabía que él había sido ungido para ser rey, pero Saúl no sabía. Entonces eso él lo cuidaba. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros como líderes estamos dentro de una congregación, y sí es cierto, el Señor nos usa, es verdad, el Señor se manifiesta a través de los dones, el Señor tiene para ti grandes planes y te usa, pero a veces falta sabiduría de cómo te conduzcas, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo de la tierra. Entonces lo que nosotros vemos es que David era un hombre muy sabio y muy prudente y pequeño, adolescente, pequeñito, que por su edad él siempre había sido ignorado y tomado en poco, porque era pues muy pequeño. Entonces, pero esto es lo que el Señor usa para empezar a sacarlo del redil de las ovejas. En primer lugar, llega y toca para Saúl, pero después regresa donde su familia y sigue siendo el descalificado por ser el menor, por ser el más pequeño y de repente el más chiquito, porque dice que David era pequeño de estatura, y aún aquí es olvidado por el rey Saúl también. ¿Por qué? Porque David regresó a la casa de su padre y adiós. Saúl no se volvió a acordar de él. No se volvió a acordar de él. Pero como Dios tiene planes y propósitos, dice la palabra de Dios que tenían 40 días de estar enfrente de la batalla y no podían vencer a sus enemigos, y los filisteos venían a cada momento. Y empieza Isaí, el papá de David, a preocuparse por sus hermanos, por los guerreros, por los que para él sí importan, porque ellos eran los soldados. Y le dice a David: ven, hijo, quiero mandarle esta harina, o sea, este grano tostado. Lo que se dice ahí, un efa, es como una medida de harina que él mandaba para sus hijos. Llévale a tus hermanos para que coman, se alimenten y estén bien. Pero también llévale estos quesos de leche al capitán, al jefe de los 1000. Llévaselos. Y ven y dile y chequea a tus hermanos que estén bien. Antes tenían ellos esa costumbre, que cuando iban a ver si alguien estaba bien, para comprobar a la persona, el mandado, tenían que agarrar de ellos joyas, algo que andaba para que supieran que sí estaban bien las personas. Y por eso el padre le dice: toma prenda de tus hermanos y pregunta si están bien, si ellos están bien. Entonces viene David bien mandado y él va. Pero acuerde algo, David ya había sido ungido, que iba a ser el próximo rey de Israel. David ya había ido a tocar para el rey, pero David seguía siendo humilde. Otro hijo había nacido: papá, y otra vez tú me mandas a hacer mandados, otra vez de nuevo hacerle el favor a mis hermanos. Padre, si yo soy el futuro rey de Israel, no miras que hasta allá me llevó el rey al trono y le canté. Pastor, usted que me está volviendo a poner a lavar los baños, aquí está la sierva del Señor, la ungida, la profeta. No, yo solo tengo que estar allá en la primera banca lavando y adorando al Señor. Yo no puedo venir a pasar el vacuum. David seguía siendo humilde. David seguía siendo humilde. Él le dijo a su padre: ok, papá, yo voy a ir a ver cómo están mis hermanos. El rey de Israel estaba todavía siendo mandados, porque estaba lleno de humildad. Estaba lleno de humildad.
Y dice que este fue el mandado que el Señor usó. Imagínense si David se hubiera llenado de orgullo y diciendo que él era el próximo rey, que no podía hacer ese mandado. ¿Cómo hubiera terminado? Si este fue el mandado que Dios utilizó para sacar al pastor del cuidado de las ovejas de aquel gran cerro. Ese fue el mandado que Dios usó para sacar a David de su aislamiento. Dice que llega, y cuando él llega y entrega el mandado y le entrega el pan a todos y le entrega los quesos a los capitanes, oye, que Goliat está aquí atormentando al pueblo del Señor. Y aquel hombre les decía y los humillaba. Usted pudo ver en el versículo 11, que él les decía: traigan a uno de sus hombres. Yo soy Goliat, el guerrero, el que lo va a destruir en esta tarde. Yo soy, porque ya llevaban 40 días en lo mismo. Y dice que el mismo rey Saúl se estremecía en miedo. Aún el ejército de Israel, el ejército de Saúl tenía miedo de enfrentar a aquel gigante. Pero llega el ignorado, llega el descalificado, llega el chiquitito, llega y escucha aquello y empieza a decir: ¿cómo? ¿Quién está provocando al escuadrón del Dios viviente? Me imagino que David empieza a decir: ¿cómo es esto que ustedes están dejando humillar de este filisteo incircunciso? Y empieza David a decirle: ¿cómo es posible que este hombre ahora empieza a humillarlo de tal manera y todos tienen miedo, pensando que él nos va a humillar si tenemos a Dios de nuestro lado? Y aún entre ellos dice que se decían: ¿no has visto a aquel hombre, aquel que provoca el escuadrón de Israel? Y dice que él va a vencer al ejército del Señor. Y empiezan los grandes poderosos de Saúl a decir: el hombre que venza a Goliat, el rey le va a dar su hija y también su familia no pagará más tributos. Y cuando empieza David a ver aquello, yo creo que David empezó a sentir, cuando decimos nosotros, se nos calentaron las orejas, porque este hombre está humillando al pueblo del Señor. ¿Cómo un hijo de Satanás va a estar humillando el pueblo del Señor? Y entonces él empezó a decir: este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente, ¿quién es este filisteo? Me imagino que el celo que él sentía por el pueblo del Señor era fuerte y poderoso. Y mientras él hablaba, dice que Eliab, el hijo mayor, el que ya sabía que aunque él tenía su buen porte, era bello, era grande, era frondoso, pero Dios no lo había elegido para rey, le dijo: ¿tú qué haces aquí? Enojado, porque David andaba preguntando que quién era ese filisteo incircunciso y que qué era lo que el rey le iba a dar a ese hombre que venciera al filisteo. Y empezó Eliab a decirle: ¿y tú qué andas haciendo aquí? Ya conozco que tú vienes a ver la guerra, ya conozco la malicia de tu corazón. Y David le dijo, como quien dice: ¿y ahora yo qué hice? Esas puras palabras tuyas, eso no es real. Pero mira, aunque era su hermano en carne, David dio la vuelta y se fue. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros, cuando viene un hermano en carne a pelear con nosotros, en vez de contestarle con una palabra blanda, venimos y le contestamos con un golpe? David no. David lo estaba humillando a su hermano mayor, pero él pudo librarse de la humillación y irse. Él ignoró las palabras de su hermano y dijo: no, yo no puedo permitir que este hombre esté provocando a los escuadrones de Israel. Yo no puedo. Y empezó David a decir: no, yo no puedo. Y dice que se fue
para donde otras personas. Y dice que fueron oídas en el capítulo 30, en el versículo 31, y fueron oídas las palabras de David que había dicho y se refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. O sea que aquí se comprueba que Saúl lo había olvidado. Porque cuando David llegó donde él, no lo conocía y era el que le había venido a ayudar a sacar todos los demonios. Era el que había cantado y adorado a la par del trono. Y él no se daba cuenta. O sea que también fue olvidado por Saúl. Y dice de que viene él, David el chiquitito, aquel niño pequeño, y dice que le dijo, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Oiga bien las palabras que le está dando al rey de Israel. Un pequeño niño, un pequeño muchacho, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, porque él es un guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho. Lamentablemente Saúl ya había perdido la visión. Ya no creía en el Señor, ya no se acordaba de las batallas que Dios le había hecho ganar, no por su espada, sino por la gloria y el poder del Señor. Y le dice: él es un hombre guerrero desde su juventud. Y tú le dices un muchacho. Pero aquí hay una palabra poderosa. La respuesta de David le dice: tu siervo, escucha bien esto. Escuche bien esto con atención. Le dice: tu siervo era pastor de ovejas. Era, le dice, pastor de ovejas. ¿Qué significa? Que David estaba profetizando desde ya: mi tiempo como pastor de ovejas, mi tiempo como el ignorado, mi tiempo como el despreciado, mi tiempo como el descalificado se ha terminado, porque pronto el Señor me dará la promesa que me ha prometido. Tu siervo, le dice, era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, yo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo no sé si usted y yo necesitamos esa autoridad, pero usted necesita levantarse. ¿Sabe por qué David hablaba con seguridad? ¿Sabe por qué David hablaba con esa palabra de poder? Porque él conocía quién era su Dios. El problema es que ahora a los hijos del Señor les hace falta conocer quién es su Dios, porque viene el enemigo con un problema, viene el enemigo a darte una palabra y estás llorando, estás ahí con miedo. Pero David se levantaba y le dijo: este filisteo incircunciso, así como Dios me libró de las manos del oso, de las manos del león, de la cara del león, Dios me librará de la cara de este filisteo incircunciso, y yo lo voy a vencer en el nombre del Señor. Esto significa que nosotros debemos de tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cuál era el arma espiritual primeramente de David? La primera arma espiritual era esa comunión que tenía con su Dios. La segunda arma poderosa para David, y fue la que la sacó al éxito, fue su alabanza, su adoración. Cuando él adoraba, los demonios huían. Pero primero, él estuvo en un lugar secreto, en una piedra. Allá estuvo en el desierto, orando a su Dios. Y dice la palabra del Señor que vino el rey Saúl. Vino el rey Saúl y le dijo: ok, voy a tomar él. Hasta el mismo rey se quedó anonadado de tanta fe que David tenía. Y dice que lo vistieron con todo el cargamento, con todas las capas, con todo el cargamento de un soldado, y David no podía. Pero lo que quiero
que ya para terminar nos vayamos al versículo donde David está al frente de Goliat. Porque dice que David ciñó, dice, su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: ay no, yo no puedo andar con esto, rey, es que nunca lo practiqué. Y David echó, decía aquellas cosas, o sea, se quitó todo el equipo que Saúl le había dado. Y dice que David escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó una onda en su mano y se fue al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero estaba delante de él. Y quiero terminar con estos versículos, hermanos, y que sea el Señor abriendo su entendimiento. Y le dijo: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era pequeño, era muchacho, y era rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: y yo soy perro para que vengas a mí con estos palos. Y maldijo a David por sus dioses. Maldijo a David por sus dioses. Pero en medio de la maldición que vino Goliat a dar a David, David no se puso a llorar. Ni David no tuvo miedo. ¿Qué significa esto? Que usted y yo no debemos de tener miedo a lo que el enemigo traiga. Ay, hermanos, que quiero que me ayude a orar, porque fíjense que me contaron que me están haciendo brujería. Que se vaya el diablo con sus demonios. No importa la maldición que traiga Satanás a su vida, usted está protegido, está lavado con la sangre de Cristo, y el Señor lo ha ungido para ser un rey y sacerdote delante de él. ¿Por qué usted le va a tener miedo a la maldición que alguien venga a traer a su vida, a su casa? Usted tenga miedo si ha pecado, porque si se ha descuidado algo puede venir. Pero mientras usted esté fiel al Señor, usted no le tenga miedo a lo que venga el enemigo, ni a palabras necias que le diga un líder de la iglesia. Ay, que estás en maldición porque te fuiste de la iglesia. Ay, que estás en maldición porque te pasó esto. Usted no tiene que tener miedo a ninguna maldición del enemigo, ni a lo que le diga su esposa, ni a lo que le diga su esposo, porque aún en medio de la humanidad Dios utiliza esa forma para que usted se levante en fe y para que usted crezca. Porque hay veces que Dios puede permitir que su esposa, su esposo le diga palabras hirientes, pero no es que el Señor está permitiendo una destrucción, sino es para que usted madure. Dice que el filisteo, que este filisteo incircunciso, Goliat, dice que lo maldijo, pero a David no le importó. A David no le importó. ¿Y por qué a usted sí le importa? Cuando alguien lo llama por teléfono y le dice: fíjate que estaban hablando de vos allá, que dijeron que vos eras aquí, que eras allá, que no sé qué, que no sé cuánto, que... ¡Ay! Se pone usted a llorar por lo que andan diciendo. Y David aquí dice que no le importó la maldición que le echó Goliat, no le importó la brujería que traía Goliat. ¿Y usted de qué llora? Ay, no, es que mi novia ya no me quiere y ya me tronó. Sacúdase, pero usted no puede estar llorando por una maldición porque lo dejaron. Usted tiene que levantarse y ser un guerrero del Señor, porque a todos aquí Dios les ha dado palabra. A todos aquí Dios les ha dado palabra. La seguridad que David tenía no era orgullo. La seguridad que David tenía no era altanería. David tenía una seguridad que, a pesar de ser el último niño, el último de la familia, que no sé ni cuántos nombres le habían puesto, David estaba seguro que era en Dios. Porque yo me imagino que muchas veces, por ser el pequeño y por ser el elegido del Señor, y porque Dios puso sus ojos en el pequeño, de repente sus hermanos, bueno, y este siendo el más pequeño quiere mandar. Miren, tú mandándome a mí, tú, si yo soy el mayor, ¿qué te pasa? Si a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero ¿sabe cuál es el detalle?
que aquí no es el del que corre, sino el que Dios tenga misericordia. Dios me eligió y soy la menor de mis hermanos. Y aunque muchas veces me dijeron, esta que le gusta estar mandando, esta que le gusta estar diciendo a uno lo que tiene que hacer, esta que le está diciendo a uno, ora más, ora, lee la Biblia. Hoy otra le vienes con la oración. ¿Sabe por qué? Porque es de ahí donde Dios nos levanta y donde Dios nos da autoridad para derribarte de frente del enemigo. Recuerdo en Estados Unidos que estaba con una hermana. Ay, ya viene usted, hermana, lo mío otra vez a decirme, ore más, ore más. Hermana, si es que si yo mis luchas, mi batalla yo la ganara ya en el mall comprando, yo le digo, vámonos a comprar al mall. Si mi batalla yo la ganara en el parque, yo le digo, vámonos al parque. Pero mi batalla las he ganado de rodillas, porque no crean que todo el tiempo Dios me ha dicho que sí. No crean que todo el tiempo el Señor me ha dicho sí a lo que yo he pedido. Pero aún en medio de aquella petición, cuando yo le he dicho al Señor, Padre, es esta tu voluntad. Aún cuando le he pedido cosas a mi esposo y mi esposo dice, no, y no me vuelva a tocar ese tema. Ok, yo me voy al que quiere escuchar el tema. Y yo le digo al Señor, Padre, es tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, esto va a pasar. Y ayúdame a esperar en ti. Porque como mujeres a veces nos ponemos ansiosas cuando queremos algo y estamos, vaya amor, vaya papi, mira esto. Y no, papi, mira que ocupo esto, ocupo lo otro. No. Y usted, pero mire, no hay mejor cosa que irse al de arriba. Cuando usted tiene autoridad, usted sabe dónde irse. Gloria a Dios. Y aunque no traía esto en mi mente, cuando Migración Canadá nos llamó que teníamos que presentarnos, lloramos porque dejábamos a mi sobrino. Y le dije, déjanos establecernos aquí y pronto voy a pedirte para que entres. Porque vas a entrar legal, no vas a entrar ilegal tampoco. A ninguno de los dos países nosotros hemos entrado ilegal. Y eso es para gloria y honra del Señor. No es orgullo ni es altanería, pero cuando usted empieza a hacer las cosas por el lado correcto es donde Dios bendice. Y no lo traía, y pues, pero como él no es penoso, empezamos a hacer la papelería y me dice, tía, no me voy a ir para Canadá. Aquí me voy a quedar ahí en pie, quiero hacer mi vida solo. Ah, aquí te vas a quedar. Ay, se me revolvieron todas las emociones, lloré. Bueno, y le digo a mi esposo, mira este cipote, dice que ya no se quiere venir, pero él está solo. Pero bueno, si la voluntad de Dios es tener la familia unida, porque el papá de él ya no existe. Entonces, y tampoco él se ha criado con su madre biológica. Entonces, ¿cómo cree que yo me voy a sentir bien que él se quede en un lugar lejos? Y empiezo a llorar y él, no tía, por favor, bueno, todavía ando todo el testamento que me mandó ahí. Y empiezo y le digo a mi mamá, mire lo que me acaba de decir. Bueno, pero bueno, está bien. Y empiezo a orar y le digo, Señor, tu promesa. Tú dices que tú quieres que la familia esté unida. Y si es esta tu voluntad, Él se va a venir y empiezo. Él había dicho que no, pero cuando a mí alguien me dice que no, yo no es que tampoco me le pongo, como decimos allá, ¿verdad? Al brinco, no. Yo me voy a aquel. Porque las cosas que el humano te puede negar, se piden arriba. Las cosas que el humano te puede negar, se piden allá. Esto significa que cuando David estaba en medio y nadie creía en él, nadie creía en lo que él podía hacer, el ejército de Saúl estaba en contra de él. Tú eres un chiquito, eres un pequeño. ¿Cómo tú vas a vencer a este hombre si este es un guerrero desde su juventud? Pero David había ido al trono y David estaba seguro que él tenía la autoridad del Padre. Es por eso que usted y yo necesitamos conectarnos del Señor y no hacer caso a ninguna maldición ni a nadie que te diga no. Cuando alguien te diga no te pongas bravucón, no te pongas bravucona. Irte al cielo, Padre, es tu voluntad. Si es tu voluntad, esto va a pasar. Entonces, David no le importó la maldición que vino Goliat a dárselo. Es más, fíjese que analizando esta lectura de la palabra de Dios, la escritura o el mismo profeta Samuel describe
Si usted analiza en todas las versiones, textualmente, vaya usted todos los títulos que el profeta Samuel le da a este gigante. Léalo en varias versiones. Un paladín, un gigante, hombre de guerra desde su juventud, hombre de Gat. Vaya a ver qué grandes firmas eran los de Gat. Vaya a ver. Entonces le dan aquí todo. Un gigante, un hombre poderoso en batalla que ha vencido. Pero ¿sabe qué? A David no le importaron todos sus títulos. Es más, nunca lo llamó gigante. Es más, nunca lo llamó gigante ni poderoso. ¿Sabe qué le dijo? Filisteo incircunciso. Filisteo incircunciso. Filisteo, ¿qué significa? Idólatra. Un hombre en contra de la voluntad de Dios. Incircunciso, que ha violado el pacto del rey de Israel. Entonces, filisteo incircunciso para David nunca fue un gigante. Nunca le dio un título que lo pudiera poner a él abajo. Jamás. Solo le dijo filisteo incircunciso. Esto significa que a usted y a mí nos toca llamar las cosas como son. ¡Ay! Este ataque que el enemigo me trae ahora. ¡Ay! Mira, Satanás otra vez viene disfrazado. Otra vez con tu misma mentira. Pero ahora yo tengo al poderoso y ese es el que te va a vencer. Mira, otra vez vienes con lo mismo. Porque es que el Satanás, él no puede imitar. Él se disfraza, pero siempre cae en su propia trampa. Y siempre Dios destruye sus planes, los da en la descubierta. Le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con lanza, espada, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, en los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré a los cuerpos, tu cuerpo, le dijo, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él te entregará en mi mano. ¿Cuántos de ustedes se levantan ahora para decirle a todos los enemigos de la ciudad de London, a todas estas malas noticias? La gente de London está dañada, la gente de London está herida, porque aquí tanta cosa que han hecho, pero usted y yo estamos dispuestos aquí para levantarnos en contra de todo esto y decirle al enemigo: ahora te vas, has dañado, has herido, pero hasta aquí se te terminó la fiesta, hasta aquí. No puede usted seguir escuchando estas cosas ni levantando el trofeo a Satanás. Ay, sí es cierto, la gente está dañada, la gente está herida, y por eso la gente no quiere ir a la iglesia. En el nombre de Jesús, sáquese, sacúdase eso y dígale ahora: Jehová te entregará en mi mano, Satanás, porque todas esas obras, quien las ha hecho es Satanás, todas esas obras. Pero usted y yo es necesario que nos levantemos a no creer ninguna maldición, a no creer ningún chisme, a no creer ninguna mala palabra, a no creer nada que el enemigo traiga. Ay, son nuevos, a saber si van a crecer, porque a saber de dónde vienen. Le dijo: Satanás, puedes irte, porque así como David le dijo: Dios te entregará en mi mano, porque Dios no vence con lanza ni espada, porque de Jehová es la batalla. Esta ciudad es de Jehová, esta guerra es del Señor, no es tuya, no es mía. Entonces hay que sacudirse todo ese negativismo y todo lo contrario que el enemigo quiera traer, para que podamos crecer aún más. La palabra del Señor es clara, que David no tenía miedo, que David no le hizo caso a la maldición que el filisteo incircunciso le dio. ¿Y por qué usted sí sigue creyendo? Cuando alguien lo llama y le dice: no te amo, vas a estar solo, te dice Satanás, no te puedes levantar, ahí vas a quedar solito.
todo el tiempo porque usted le cree a Satanás. David no creyó ninguna maldición. ¿Por qué le cree a Satanás cuando viene a su mente y le dice, estás enfermo? Siente dolor aquí, siente dolor allá, le duelen todos los zapatos, los calcetines, estoy grave. ¿Por qué usted le cree a Satanás? ¿Por qué usted le cree a Satanás? Si él está vencido en la cruz del Calvario, Dios lo venció. ¿Por qué? Porque él se levantó en medio de los muertos. Y aquí el mismo Dios dice que David lo eligió para que de ahí naciera la simiente de Jesucristo. No importa cuánto ataque Saúl vino a traer, porque si usted sigue leyendo, a raíz de que Dios le eligió como rey de Israel, el gran rey Saúl tuvo envidia y celos, porque Dios estaba con él. O sea que, mire hermano, ¿qué significa esto? Que usted y yo, cuando tengamos al Señor y al Espíritu Santo en nuestra vida, no va a ser la excepción. Usted va a ser envidiado, usted va a ser criticado, usted va a ser mencionado, pero cuídese de que no le falte el Espíritu Santo. Cuídese que no le falte la presencia de Dios, porque eso fue lo que no cuidó Saúl. Saúl fue a ser el hombre ungido por el Señor, el gran profeta, pero descuidó la presencia de Dios. Usted y yo es lo que tenemos que aprender a cuidar, la presencia de Dios. Mientras el Espíritu Santo, la unción del Señor y el poder de la palabra del Señor esté con nosotros, no importa que el diablo venga con envidia, no importa que el diablo venga con acusaciones, no importa lo que el diablo diga ahora. Ay, mira, ese allá está allá con privilegio, predicando, y míralo donde está. Déjelo que rechine los dientes del diablo, pero usted va a seguir adelante en los caminos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Solo cuidar que Jehová esté con nosotros. Esa fue la envidia que tuvo Saúl. David tenía la unción del Espíritu Santo y Dios estaba con él. Mientras Dios esté con usted, mientras la unción del Espíritu Santo esté con usted, usted no tiene que tener miedo. Póngase de pie. Póngase de pie y digámosle al Señor: Padre, no importa qué es lo que el enemigo ahora traiga, no importa cuánto ataque del enemigo ahora venga a decirle: te voy a destruir el hogar, te voy a destruir los hijos, voy a hacer esto. No importa lo que el enemigo ahora esté acusando, pero así mismo, Señor amado, tuya es la batalla, tuya es la guerra, y tú darás la victoria, porque tú eres el que gana, Padre, nuestra batalla. Nosotros estaremos tranquilos, porque tú pelearás por nosotros, porque tú eres quien peleas por nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto no dará mi pie en paradero, ni se dormirá el que me guarda. Oh Dios mío, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido por este pueblo, para que tú sigas fortaleciéndolo, para que tú sigas levantándolo, y para que no crean ninguna mentira del enemigo, para que no se detengan, para que ellos puedan seguir haciendo tu obra y puedan seguir santificándose en tu camino. Padre celestial, creemos a tu palabra, y así como tú estuviste con David, así como tú, Señor, que eras el Dios de los escuadrones de Israel, también eres el Dios de los escuadrones de nosotros ahora, porque no sabemos, Señor amado, cómo viene del enemigo, pero tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, porque en ti no hay mudanza ni sombra de variación, porque tú no cambias, porque tú, Señor amado, no cambias, eres el mismo. Y así como tú hiciste vencer a tu pueblo en esta guerra, venceremos en esta ciudad. No importa lo que venga, no importa lo que traiga el enemigo, venceremos, porque eres tú quien nos has puesto. Padre celestial, ahora que sean tus hijos, Señor amado, alimentados con esta palabra. Vamos a hacer en esta tarde un acto profético. Y lleve sus manos hacia su sien.
Porque hay una batalla mental en cada uno. ¿Sabe usted que el primer round, o sea, el primer campo de batalla es su mente? Es ahí donde el enemigo empieza. Ministresela. Usted puede hacer